Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Brevemente quiero hablarles de este tema. ¿Cómo me preparo para el año nuevo? Que ya estamos a tan pocas horas. Y para esto quiero llevarlos al libro de Josué en el Antiguo Testamento, el sexto libro de la Biblia, Josué capítulo 5. El pueblo de Israel ha entrado a la tierra prometida. Pasaron el río Jordán como pasaron el mar Rojo. El agua se abrió. Y llegan ahora a pisar la tierra prometida, pero falta lo más importante, conquistarla. Y para eso tienen que pelear, tiene que haber guerras, tienen que destruir a todos los enemigos. Va a empezar con Jericó. Si ustedes ven allí en el libro de Josué, en el capítulo 13, ellos cruzan el río Jordán. Y aquí en el capítulo 5 ya van a ingresar en la tierra prometida y tienen que empezar a pelear para entrar y poseer la tierra que Dios había prometido a sus antepasados, Abraham, Isaac y todos aquellos que ya hablaron de la tierra prometida que fluye leche y miel, que es la tierra que actualmente ocupa Israel. Por eso es tierra de los hebreos, no de los palestinos. Esa tierra prometida que ellos iban a pisar, tenían que conquistar. Pero antes de empezar las batallas y de tomar posesión, Dios les va a pedir algunas cosas, principalmente dos, que son buenas cosas para nosotros para comenzar y tomar posesión de un nuevo año. Antes de leerles allí en el libro de Josué lo que Dios nos pide, quiero brevemente recordarles que el pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida, la mayoría de ellos no tenía la experiencia de la esclavitud de Egipto. Porque la mayoría de los que salieron de la esclavitud de Egipto murieron en el desierto porque no creyeron que podían poseer la tierra. Y por falta de fe, Dios los castigó. Y esta es una nueva generación que va a entrar entonces a la tierra prometida. El pueblo de Israel estaba, o el pueblo hebreo mejor dicho, estaba 430 años esclavo en Egipto. Todos los días ellos clamaban por liberación. Cuando leemos en el libro de Éxodo, en los primeros capítulos, vemos cómo ellos sufrían haciendo trabajos forzados y todas las noches clamaban por liberación. 430 años. Y entonces Dios levantó a un hebreo que fue extraído del río Nilo, que fue criado en el palacio y Dios lo llamó. Fue Moisés. Pero Moisés sabía que tenía que liderar al pueblo y liberarlo de la esclavitud, pero lo quiso hacer con sus propias fuerzas. Y es por eso que cuando tenía 40 años mató a un egipcio para liberar al pueblo. Pero en sus fuerzas no era la forma de Dios, como nunca lo es en nuestras fuerzas, hacer las cosas. Y entonces Moisés tuvo que huir de Egipto y va al desierto. Y allí va a vivir otros 40 años. Y cuando tenía 80 años, Dios lo llamó para ser el libertador a la manera de Dios. A los 80 años. Y lo repito por si alguien aquí está rozando en esa edad, que no piense que lo mejor de la vida pasó. Porque lo mejor puede estar por venir. Porque siempre para un hijo de Dios lo mejor está por delante. Y a los 80 años Dios llamó a Moisés. Él regresa del desierto, que va a ser ese desierto por el cual él va a liderar al pueblo. Porque Dios no va a usar a un líder a llevar a la gente a un lugar donde él no ha pasado antes. Y entonces allí Dios envía las plagas. Y la 10ª plaga era que tenían que matar un cordero, pintar los dinteles o marcos de las puertas. Y qué interesante porque esa noche el ángel de la muerte iba a pasar matando a todo primogénito donde no hubiera sangre como una marca. Sean animales, sean personas. Sean del pueblo hebreo o egipcio, pero donde había un sacrificio y sangre, el mal iba a pasar por arriba y iban a salir libres el pueblo de Israel, aquellos que obedecieran esa orden. Y así fue. Llegó esa plaga y esa noche salen, luego de celebrar la Pascua, al desierto. De pronto está el mar Rojo. Hay montañas y árboles por todos lados, el mar enfrente y Faraón, que se había enojado con el pueblo egipcio contra los hebreos, con todo su ejército, salen
a pelear y a destruir a los hebreos. Y el pueblo clama de nuevo y Dios abre el mar. Y el mismo agua que abrió para que el pueblo pasara, cuando va a pasar Faraón y su ejército, el mismo agua fue quien mató al ejército egipcio. Y luego empieza la travesía por el desierto. Y Dios les va a enviar pan del cielo, maná. Y Dios les va a enviar agua de las rocas. Y Dios fue su líder por 40 años, con una columna de nube de día o nube y una columna de fuego en la noche. Y Dios fue su libertador. Y dice la Biblia que por 40 años usaron las mismas sandalias con las que salieron de Egipto y no se les gastaron. Con la misma ropa que salieron. 40 años después, no se gastó esa ropa. Y muchos de nosotros hoy quizás piensan, ¿cómo llega este fin de año? Y quizás mucho mejor que cómo comenzó el año. Creo que el año pasado se los dije, vaya a su cuarto, mire cuántos pares de calcetines tiene. Seguro tiene uno más que el año pasado, porque así es Dios, nuestro libertador, nuestro proveedor, nuestra guía, nuestro auxilio. Él siempre está con nosotros. Amén. Y así llegan entonces casi a poseer la tierra luego de 2 meses de camino, antes de los 40 años. Después de más de 1 mes y medio de estar en el desierto, iban a tomar posesión de la tierra. Y ellos no creyeron a Dios. Entonces tienen que enviar espías para reconocer la tierra, a ver si Dios había dicho la verdad. Y resulta que vinieron con un informe negativo, sin fe. Y dijeron, no vamos a poder tomar posesión de la tierra. Miren qué ridículo es. Es más fácil confiar en aquel que nunca perdió una batalla que confiar en aquellos que pierden. Ellos no confiaron en Dios que los iba a introducir a la tierra. Pero si Dios los sacó de la esclavitud, ¿por qué no confiaron? Igual nos puede pasar a nosotros. Por eso digo, es más fácil confiar en aquel que nunca perdió, Dios, que confiar en los pronósticos de la gente. Confía en Dios, que como estuvo con usted hasta hoy, estará el año que viene. Y allí entonces ellos dijeron que no podían entrar y Dios los castigó. Y toda esa generación de gente mayor que salió de la esclavitud murió en el desierto. Y luego de 40 años de transitar dando vueltas en el mismo lugar, con una nueva generación, ahora van a entrar. Y Dios les va a pedir 2 cosas. Y que nosotros las obedezcamos para entrar al nuevo año, cuando Dios nos dice, yo puedo ser el que va delante de ti, tu proveedor, tu líder, tu ayuda, tu defensor en el nuevo año. Pero tienes que obedecer esto. El pueblo aquí no pudo entrar a tomar posesión si no hacían 2 cosas primero. Aquí va lo primero. Josué capítulo 5, versículos 2 al 7. ¿Lo tienen? Bueno, Josué capítulo 5, verso 2. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, porque Moisés había muerto, Dios levantó a Josué. Josué 5:2. Prepara cuchillos de piedras. ¿Han visto ustedes cuchillos de piedras? Yo nunca. Son de metal generalmente, ¿no? Prepara cuchillos de piedra y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto habían muerto en el desierto. Todos ellos ya habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto. Los que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados. Versículo 6. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundaba la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron. Y por ello Dios juró que no verán esa tierra por falta de confianza. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones de edad militar que salieron de Egipto. Y a esta nueva generación, a los hijos de estos, dice el verso 7, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. La circuncisión era un acto que Dios le había pedido a Abraham en Génesis capítulo 17,
cuando Abraham tenía 99 años de edad. Y Dios le dijo a Abraham que toda su descendencia, todos los hebreos, tenían que circuncidarse, porque eso era la señal de que ellos se identificaban con Dios. Era una marca física de identificación. Por alguna razón que no sabemos, la Biblia no lo dice, en el desierto no siguieron practicando la circuncisión. Y ahora, antes de entrar a la tierra, Dios les dice: hay que hacer esto, si no, no iré con ustedes. La circuncisión, por si alguien no sabe, era el acto físico donde se le cortaba el prepucio al pene, la piel. Con el solo hecho de pensar, ¡uy, qué dolor! Mejor ni lo piense. Y eran cuchillos de piedra, o sea, como para hacer más doloroso todavía la situación. Y tenían que hacerlo, Dios se los está pidiendo. Era un acto físico, pero con un tremendo mensaje espiritual. Porque ellos tenían que quitar algo para mostrar que eran de Dios. Tenían que despojarse de algo para mostrar que eran del pueblo de Dios. Era un sacrificio que Dios les pidió. Si no, Dios no iba a ir con ellos. Que Dios nos libre de hermanos que quieren acercarse a Dios sin sacrificio. Porque esos hermanos no saben cómo alabar a Dios. Porque uno alaba a Dios con pasión cuando uno ha hecho sacrificios por Dios. Y Dios les pide a ellos que corten algo para demostrar que eran de Dios. Y Dios posiblemente también a nosotros nos dice algo que es doloroso. Que algo hay que quitar quizás hoy en nuestras vidas para decirle a Dios que somos de Él y que queremos que Él vaya con nosotros el año que viene. Lo que es sinónimo de consagración. El pueblo tenía que consagrarse a Jehová. Y nosotros para iniciar el año quizás tenemos que quitar algo que se está interponiendo entre nosotros y Dios para ser más santos, para amarle más. Quizás hay algo en mi vida que no edifica la iglesia y Dios dice: córtalo. Quizás me tengo que desintoxicar de alguna relación tóxica, de un familiar, de un novio. Dios dice: córtalo. Quizás tengo muchos amigos tontos en Facebook que no me ayudan en mi vida. Y Dios dice: córtalo. Quizás tengo un hábito pecaminoso en mi vida que no permite que yo pueda hacer en la vida todo lo que Dios quiera. Y Dios dice: córtalo. Duele, pero hay que hacerlo. Dios le dijo al pueblo: hay que hacerlo. Va a doler, pero lo que no sirve en nuestras vidas hay que cortar. Puede ser un familiar, puede ser un pecado, un hábito. Córtalo, dice Dios. Para ellos era la circuncisión de la piel. Para nosotros, hijos de Dios, es la circuncisión del corazón. Porque Pablo en Romanos 2:29 dice que nuestra circuncisión se hace en el corazón. Tengo una amistad que no me ayuda a amar más a Dios, tengo que cortarla. Es una circuncisión del corazón. Es interesante que Pablo dice en Filipenses 3:3 que la circuncisión somos nosotros. Y quiero leerles lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Aquí lo tengo, dice así, Colosenses 2:11. En Cristo fuimos circuncidados porque nos despojamos del cuerpo pecaminoso. Noten, en Cristo nos despojamos del cuerpo pecaminoso porque Cristo nos circuncida, nos aparta, nos santifica para Dios y nos identificamos nosotros hoy con el Señor, cortando de corazón las cosas que no nos ayudan. Lo que no ayuda a que uno crezca en el Señor, lo que no ayuda a que uno sea más santo, lo que no ayuda a que uno ame más al Señor. Si algo o alguien se interpone entre ti y el Señor, córtalo, dice el Señor.
con mucho dolor, el Señor nos está diciendo esto a todos nosotros. Eso tiene que ver con que el pueblo tenía que consagrarse. Si no, Dios no iba a ir con ellos. Pero hay algo más. Aquí en Josué capítulo 5, noten ustedes lo que dice luego versículos 8 y 9. Después de que Dios les dio esta orden y Josué obedeció, ahora yo digo, qué valentía la de este hombre, ¿no? Ahora ellos no eran 2 o 3 para circuncidar, eran miles. No recuerdo la cantidad, pero de la esclavitud habían salido casi 2 millones de personas. ¿Cuánto habrán demorado con cuchillos de piedra para circuncidar a todos? Me imagino los varones cuando empezaron a ver los cuchillos de piedra, habrán huido, no sé, pero solo con pensarlo a uno se le pone la piel de gallina, ¿no? Se eriza todo uno. Pero bueno, era doloroso, pero había que hacerlo. Igual que doloroso es circuncidar de nuestra vida lo que no sirve, lo que no funciona. Pero hay que hacerlo. Y luego que sucede esto, noten lo que dice allí en Josué capítulo 5, verso 7. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Ahora noten el versículo 8. Una vez que todos los varones fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta ¿dónde? Hasta que se recuperaron o se sanaron, porque tenían que cicatrizar. Ellos no podían caminar. Tenían que ir a la guerra, los enemigos estaban enfrente, pero no podían caminar. Estaban con dolor. Tenían que cicatrizar. Más o menos llevaba de 7 a 10 días. Y si no me cree, haga la prueba. Versículo. Nadie dijo amén allí, ¿no? Versículo 9. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy, cuando fueron sanados, hoy les he quitado de encima el oprobio o la vergüenza de Egipto, de la esclavitud. Por esa razón ese lugar se llama Gilgal, hasta el día de hoy, escribió allí el escritor. Pero noten qué interesante, que aquí vemos que Dios fue el que originó el dolor, ¿no? Porque Dios dijo que había que circuncidar. Y es Dios que dice allí que les quitó el oprobio. Noten qué interesante. Dios originó el dolor y Dios quitó el dolor, la vergüenza de que ellos hayan sido esclavos en Egipto. Ellos esperaron hasta cicatrizar y Dios los sanó. Y eso era una señal que eran de Dios. Ya sanos, ya cicatrizados, ya se fue el dolor. Obedecieron, cortaron lo que había que cortar y el dolor ya se fue. Solo quedó la cicatriz, que era una prueba de que habían obedecido a Dios. Quizás hay algunos de ustedes hoy con cicatrices de lo que les pasó en este año. Pero son cicatrices que prueban que son de Dios. Quizás algunos de ustedes cuando alaba dice muchos aleluya y a otros se le han burlado. Que quede la cicatriz, no importa. Quizás algunos de ustedes por amar más a Dios o por servir mejor en el ministerio han sufrido. Quizás por obedecer a Dios han sufrido en este año. Y quede ese recuerdo la cicatriz. Por eso confirma que uno es de Dios. Dios les originó el dolor. Así como Dios nos dice a nosotros en Mateo 16, 24, si alguien me quiere seguir, tome la cruz y sígame. Y luego que ellos fueron sanados, Dios mismo dice, les he quitado el oprobio, la indignación, la vergüenza. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios les envió el dolor y se los quitó. Y no hay ninguna persona que pueda alabar a Dios con pasión si no ha experimentado esto. Que Dios los llevó a un camino sin salida, quizás en algún momento en este año económico, de salud, y que no quedaba otra que Dios interviniera en una sanidad o en provisión o en abrir caminos donde no había ninguna prueba de que se podía hacer algo. No hay sonido más hermoso para Dios que ver a uno de sus hijos cantar esos cantos de liberación, de exaltación,
porque le da la gloria a Dios por lo que ha atravesado, que quizás nadie sabe, pero en la profundidad de nuestras vidas sabemos cómo el Señor nos ha liberado, nos ha sanado o nos ha ayudado. Y no hay canto más agradable, porque el Hijo de Dios sabe que Dios lo sacó de un lugar. Y cuando un hijo de Dios, sí, dele aplausos al Señor, cuando un hijo de Dios experimenta eso, no precisa que el líder de alabanza, que esta noche es Fernando, digan, aplaudan, levante la mano, diga aleluya. Porque cuando uno ha experimentado al Señor que lo ha liberado de una sanidad, de la enfermedad de un hijo, de una situación económica difícil, uno automáticamente va a querer alabar a Dios. Aunque el líder de alabanza nunca le diga, alabe, diga aleluya, sale de adentro. Y no hay canto más agradable para nuestro Señor. Ahora, si queremos el año que viene que Dios nos bendiga y queremos ser usados más por el Señor, tendremos que sufrir posiblemente más. No hay ninguna persona que Dios use que no sufra. Cuanto más dolor, más bendición. No lo olvide. Cuanto más dolor. Así ha sido en la historia de la iglesia, así lo vemos en la Biblia. La gente cuando más ha sufrido, esa gente es la que Dios más ha usado. Por eso, tengan en mente que Dios fue el que provocó el dolor en ellos. Pero Dios mismo los liberó, los sacó de ese dolor, los cicatrizó. Y si hoy, al terminar el año, recordamos algunas de las cicatrices de este año, eso es una señal de que Dios ha estado con nosotros, de que somos sus hijos y de que nos identificamos con Él. Ahora mire lo que sucede allí. En el verso 9 de nuevo, repito, cuando dice que Dios le quitó el oprobio de la esclavitud. Ellos ya no eran esclavos por 40 años y allí Dios le quitó ese oprobio. Qué lindo. Ahora este pueblo era un pueblo terco. Dice en el libro de Éxodo capítulo 32 que cuando Moisés subió al Sinaí a recibir los mandamientos, el pueblo agarró todo el oro con el que salieron de Egipto y se hicieron un becerro de oro para adorar. Los que habían visto días atrás los milagros de Dios y el cruce del Mar Rojo, adorando un becerro. Encontramos en Números capítulo 13 que cuando iban a entrar a la tierra prometida ellos dijeron, no podemos entrar. ¿Cuántos pecados cometieron? Y ahora Dios dice, ya no me acuerdo más de eso. Mire, si algo Dios no puede hacer es volver a recordar los pecados que cometimos este año. Nosotros los recordamos, Dios no. Dios no. Quizás hay pensamientos que uno hubiese deseado no tener este año. Dios no los recuerda. Quizás hay decisiones que hemos tomado incorrectas. Dios no las recuerda. Y aquí vemos esto en este pueblo. Dios dice, les he quitado el pecado, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios les está dando un nuevo comienzo a ellos, como nos da cada uno hoy y todos los días. Un nuevo comienzo. Ya no me acordaré de tus pecados y los echo al fondo del mar, dice el Señor. ¡Aleluya a nuestro Señor! Dios borra el pasado y hoy tenemos un nuevo comienzo. Y luego dice el versículo 10 allí en Josué 5, al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, cuando pasó el dolor, los israelitas, ¿qué hicieron? Verso 10 de Josué 5, celebraron la Pascua. Y al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra prometida y de los panes y del trigo. Y desde ese momento dejó de caer maná y durante todo este año ya el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Comenzaron a celebrar la Pascua, la cual creo que fue una vez que la celebraron en el desierto, pero nunca más la celebraron. Y ahora Dios les vuelve a pedir que hay que celebrar la Pascua antes de entrar y pelear y conquistar. Y ustedes recuerdan lo que significa la Pascua. Cuando allí en Egipto tenían que matar un cordero por familia y tenían que comerlo rápidamente porque esa noche tenían que salir de la esclavitud. Cuando pintaron las puertas, comieron el cordero y el ángel de la muerte al ver sangre iba a pasar por encima de ellos y no iba a matar a ningún primogénito. Esa es la Pascua, eso es lo que significa Pascua, pasar por encima. Y Dios pasó por encima. Es interesante que Pablo dice en 1 Corintios 5:7 que Jesús es nuestra Pascua, nuestro Cordero, que pasa por encima.
Y hoy nosotros, si meditamos en este año las metidas de patas que tuvimos, bueno, yo por lo menos, algunos de ustedes son muy espirituales, nunca pecan, yo admito que meto la pata. Algunos de ustedes tienen teléfonos en sus celulares y la Biblia en el carro y una Biblia en la sala y Biblias por todos lados y no pecan nunca, ¿no? Pero algunos de nosotros sí. Y cuando pensamos de que Dios ha pasado por encima muchas veces nuestras faltas, tenemos que terminar el año de esta manera como Dios hace con ellos, celebrando a nuestro Señor. ¿Cómo no lo vamos a hacer si estamos hoy aquí por pura gracia del Señor? Por eso hemos venido hoy a adorar al Señor, al Príncipe de Paz. Aquel Jesucristo que sanó las multitudes sin medicina y nunca cobraba por ello. Que nunca escribió un libro, pero la mayoría de los libros en el mundo hablan del Señor. Que nunca escribió una canción nuestro Señor Jesucristo, pero es el tema de más canciones que los escritores han podido escribir. Que nunca estudió medicina, pero ha sanado más corazones rotos que todos los cirujanos que existen en el mundo entero. Que nunca dirigió un ejército, nunca tuvo un arma, pero millones, como muchos de los que estamos aquí esta noche, le seguimos y en Él encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cada día o cada 7 días nos congregamos para adorarle a Él. ¡Aleluya! Filósofos y estadistas han pasado, han vivido, se han muerto y nadie los recuerda. Pero nuestro Señor sigue vivo y está más vivo que nunca. Y regresará algún día con poder y gloria. Y nos llevará con Él y viviremos con Él para siempre. Nuestro gran yo soy, nuestro pastor que nos guía y nos cuida. Nunca hubo alguien que murió y resucitó al tercer día como Él. Uno puede ir a Israel y puede visitar la tumba de Abraham y allí están sus huesos. Uno puede ir a Israel y visitar la tumba de David y allí están sus huesos. Uno puede ir a la tumba de cualquier grande de las religiones que hay en este mundo y ver sus tumbas. Pero uno puede ir a Israel y buscar algo que no está, los huesos de Jesús. Porque Él está vivo y reina y es eterno para siempre. ¡Aleluya a nuestro Señor! Él es el Señor de la gloria y cargó una corona de espinas. Él es la verdad y les decían que era un mentiroso y endemoniado. Pero Él es nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestro Rey. ¿Usted le ama? ¿Usted le conoce? Él está acá en este momento. Como cantábamos, el Señor está aquí. Porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Camina aquí alrededor buscándonos y llamándonos continuamente. Y Él siempre nos salva porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Él tiene la respuesta para cada pregunta nuestra. Él tiene la paz que usted necesita. Él tiene el gozo indescriptible. Él es la respuesta a todos nuestros dilemas. Por eso venimos y le damos gloria. Él es nuestro precioso Jesús, nuestro único. Y Él nos pide a nosotros hoy que si algo hay que cortar en nuestra vida, que lo cortemos y nos consagremos a Él. No podemos ser todo lo que Dios quiere que seamos y hacer todo lo que Él quiere que hagamos el año que viene si no nos consagramos a Él. Piensa en qué debo cortar. Quizás mucho Facebook, mucho internet que me impide buscarle a Él. Quizás un mal amigo. ¿Qué? Córtalo. Córtalo.